El cáncer de cérvix o de cuello del útero ocupa el cuarto lugar en incidencia entre los tumores malignos que afectan a la mujer. Afortunadamente, será el primer tipo de cáncer en el que la vacunación podrá prevenir hasta un 70% de los casos. La causa fundamental del cáncer de cérvix es el virus del papiloma humano, conocido por sus siglas en inglés, HPV. La infección por HPV es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la actualidad. Los hombres actúan como portadores del virus, sin saber que lo son en la mayoría de los casos. La infección se produce mediante contacto sexual entre una mujer sana y un hombre portador del virus, que lo siembra en el epitelio del cérvix. La inmensa mayoría de las veces, los sistemas de defensa del organismo se encargan de eliminar el virus, y la infección se resuelve sin dejar secuelas. Pero el virus HPV dispone de recursos para insertarse en las células del epitelio y transformarlas en células malignas. El virus consta de una cápsula proteica que le permite unirse a estas células. La malignización se inicia cuando el virus consigue insertar sus genes entre los genes de la célula infectada, de modo que la infección permanece mientras la célula esté viva. Los genes del virus producen proteínas que alteran el funcionamiento de los genes encargados de mantener sana a la célula. El resultado es que la célula se va transformando en una célula maligna que finalmente crece por su cuenta e invade otros tejidos. Este proceso lleva un largo periodo de tiempo, generalmente mayor de 10 años. El cáncer de cérvix avanza rápidamente en todo el mundo. En Canarias afecta a mujeres con una media de edad de 51 años. Si el cáncer de cérvix se detecta en etapas avanzadas, será necesario extirpar la matriz y tratar a la paciente con radioterapia y quimioterapia. Afortunadamente, el ginecólogo es capaz de detectar el cáncer de cérvix en estado precoz y eliminarlo. Las vacunas desarrolladas contra los virus HPV hacen que el organismo produzca anticuerpos capaces de destruir el virus y evitar la infección. Se recomienda que todas las mujeres sean vacunadas antes de iniciar relaciones sexuales. Lo más acertado es vacunar a las jóvenes de 14 años. Cuanto mayor sea el número de parejas sexuales, mayor es la probabilidad de contraer la infección por HPV. Por ello, se recomienda también la vacuna a mujeres con vida sexual muy activa. El cáncer de cérvix es el segundo tipo de cáncer responsable de muerte de mujeres a nivel mundial. Muchas mujeres continúan sin diagnosticar debido a programas de cribado inadecuados o a la falta de participación. El cáncer cervical puede afectar a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. Los métodos de cribado están disponibles para identificar mujeres de riesgo. Estos métodos se basan en la detección de los VPH de alto riesgo. La infección por VPH de alto riesgo es una causa necesaria para el desarrollo de cáncer de cérvix. En aquellas mujeres en las que el test resulta negativo, indica con un alto grado de confianza que esas mujeres no van a desarrollar cáncer cervical. Sin embargo, dado que aproximadamente el 80% de mujeres infectadas por VPH aclararán la infección de manera espontánea en 2 años, la presencia de VPH de alto riesgo por sí sola no predice el desarrollo de cáncer cervical. Dependiendo de la población cribada, solo del 3 al 10% de mujeres infectadas con VPH de alto riesgo desarrollarán lesiones precursoras de cáncer cervical o un diagnóstico superior a CIN2. Se necesitan nuevos test que mejoren la especificidad del cribado del VPH de alto riesgo. En resumen, a nivel mundial, el cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer causante de muerte en mujeres. El VPH de alto riesgo es una causa necesaria del cáncer de cuello de útero. El 80% de las mujeres aclararán espontáneamente el VPH de alto riesgo en los 2 primeros años. Únicamente entre el 3 y el 10% de las mujeres con VPH de alto riesgo desarrollarán lesiones precursoras del cáncer. La detección de VPH de alto riesgo tiene un bajo valor predictivo positivo, pero un elevado valor predictivo negativo. Se necesitan pruebas más específicas. Es importante entender el proceso de infección del virus VPH. El cérvix es la parte terminal inferior del útero que se extiende hacia la vagina y puede infectarse con VPH. En ocasiones se producen microabrasiones o pequeños rasguños en el recubrimiento del epitelio cervical. En un cérvix normal, el VPH se propaga a través del citoplasma de células vecinas hacia la superficie del epitelio.
En un cérvix anómalo, en lugar de permanecer en el citoplasma, el virus se introduce en el núcleo y se integra en el genoma de la célula del huésped. El VPH cancerígeno produce genes E6 y E7 que se transforman en ARN mensajero y dan lugar a la transformación celular, lo que tiene como consecuencia una división celular incontrolada. Las células anómalas que expresan grandes cantidades de ARN mensajero de E6 y E7 se multiplican desde la capa basal del epitelio, lo que se clasificaría como un CIN1, más tarde a través de la mitad inferior del epitelio o CIN2, para finalmente atravesar el grosor completo del epitelio o CIN3. El cáncer cervical invasivo tiene lugar cuando las células anormales atraviesan la membrana basal. El primer paso en cualquier test de cribado es la toma de la muestra por parte de personal cualificado. Tras la toma, el cepillo se introduce en el vial con líquido preservante y se gira en espiral. El VPH de alto riesgo, tras entrar en contacto con las células del cérvix, se introduce en el citoplasma. El genoma circular del VPH se libera en el interior del citoplasma y en la mayoría de las infecciones permanece estable en forma episomal. Bajo determinadas circunstancias, el genoma del VPH se vuelve lineal y se traslada al núcleo de la célula. La estadificación del cáncer cervical se refiere a la extensión de la enfermedad. Los médicos estadifican la enfermedad según el tamaño del tumor y si se ha extendido a tejidos cercanos u otros órganos del cuerpo. El estadio 0 no se considera invasivo, porque las células cancerígenas se encuentran solo en la capa superficial de las células del cuello uterino. El estadio 1A se considera cáncer invasivo, porque el tumor microscópico crece a través de la capa superficial de las células hasta el tejido cervical subyacente y tiene de 3 a 5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. El cáncer cervical de estadio 1B presenta dos escenarios. Uno, donde el tumor aún puede verse solo con un microscopio, pero mide más de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de ancho. En el segundo escenario para el estadio 1B, el cáncer puede verse sin un microscopio y tiene más de 4 centímetros de diámetro. En el estadio 2A, el tumor se extiende más allá del cuello uterino, hasta los 2/3 superiores de la vagina, pero no llega a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 2B, el cáncer se extiende a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 3A, el tumor se extiende al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3B, el cáncer se extiende a la pared pélvica, el revestimiento de la cavidad de la pared abdominal entre las caderas, o puede extenderse a los uréteres, tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Si el flujo de orina se bloquea, los riñones pueden agrandarse o dejar de funcionar. En el estadio 4A, el tumor invade órganos pélvicos cercanos, como la vejiga o el recto, y puede extenderse a los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 4B, el cáncer se extiende más allá de los ganglios linfáticos de la pelvis a otros lugares del cuerpo, como el hígado, los intestinos o los pulmones. Entre las opciones de tratamiento para el cáncer se encuentran las siguientes: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Puede recibir uno o una combinación de estos tratamientos, dependiendo del tamaño del tumor, si se ha extendido y si quisiera o no poder tener hijos. Cuenta con varias opciones quirúrgicas según el tipo y el estadio del cáncer. Durante el estadio 1A temprano, su cirujano puede realizar una conización para retirar una porción en forma de cono del cuello uterino. Un ejemplo de conización llamado LEEP o conización por asa diatérmica utiliza un alambre delgado calentado con electricidad para retirar el tejido. Durante el estadio 1A avanzado y 1B, su cirujano puede realizar una traquelectomía radical para conservar su útero si desea poder tener hijos más adelante. El cirujano retira el cuello uterino y la parte superior de la vagina y coloca un punto de sutura en el extremo inferior del útero para que actúe como una abertura interna artificial del cuello uterino. Durante el estadio 1A temprano, su cirujano puede realizar una histerectomía total, retirando el útero y el cuello uterino. Durante el estadio 1A avanzado y 1B, su cirujano puede realizar una histerectomía radical, retirando el cuello uterino, el tejido que rodea el cuello uterino, el útero y parte de la vagina.
Durante una histerectomía total o una radical, su cirujano puede retirar otros tejidos, como las trompas de falopio, los ovarios o los ganglios linfáticos, según sea necesario. Si el cáncer vuelve a presentarse, su cirujano puede realizar una exenteración pélvica, retirando todos los órganos y tejidos, al igual que en una histerectomía radical, además de los ganglios linfáticos de la pelvis, la vejiga, la vagina, el recto y el colon, dependiendo de dónde se ha extendido el cáncer. La terapia de radiación o radioterapia utiliza rayos de alta energía para matar las células cancerígenas solo en el área tratada. La radioterapia de rayo externo, o ERBT, se dirige hacia la ubicación del cáncer desde una máquina fuera del cuerpo. La braquiterapia o radioterapia interna se dirige hacia la ubicación del cáncer desde un dispositivo colocado dentro del cuerpo. La quimioterapia, un tratamiento sistémico, utiliza fármacos para detener el crecimiento de las células cancerígenas, eliminándolas o evitando su división celular. Una vez que los fármacos entran en el torrente sanguíneo, se desplazan y llegan a las células cancerígenas de todo el cuerpo.